hopping up out of the Rari. Yeah, roll with my team, keeping it clean, the life of the party. Ay, that ain't my girl, that's just another one of the little shorties. No one can stop me, it's too late, I'm sorry. Hop out the Rari. Yeah, they didn't think that I would get it poppin', but now they be calling. Ay, get to the bag, I won't fumble it, give it to me, I be ballin'. Step in the building, they all gotta listen, let me do the talking. No one can stop me, it's too late, I'm sorry, yeah. Hey, need a 488, put the 4G out of wanna, we gon' race. I need a foreign estate, a couple Latinas that come with a place, yeah. Mixing tequila with sober thoughts, turn to a demon the way I talk. Wake up and then I go pray to God, I need forgiveness whenever I'm feeling lost. Back to normal, I be rapping on them, got a plan to follow, never lost control, and I be wanting more, no matter what's in store, I never lack the motive, moving past Corona, gotta go and get it, never stop forgetting about the past or present. I don't want attention, I just want everything that I'm meant for, never let a setback come forth. Ay, I won't be stopping until I be hopping up out of the Rari. Yeah, roll with my team, keeping it clean, the life of the party. Ay, that ain't my girl, that's just another one of the little shorties. No one can stop me, it's too late, I'm sorry. Hop out the Rari. Yeah, they didn't think that I would get it poppin', but now they be calling. Ay, get to the bag, I won't fumble it, give it to me, I be ballin'. Ay, step in the building, they all gotta listen, let me do the talking. No one can stop me, it's too late, I'm sorry, yeah. I be distracted by money and woman and gambling, I gotta handle it. Fuck up the game, I dismantle it. I give out my life so they learn from it. Nobody perfect, I promise you that. Everyone dealing with something they lack. I don't let ego make any decisions, I'm keeping that shit all the way in the back. Future too bright, I be trapped in the tunnel. Losing my sight, but I know that it's coming. This is my life, not a game, I don't play with that shit, so don't act like it's subtle. All of my people be counting on me, told them just wait, cause it's coming soon. I got a lot that I gotta do. If you blocking the way, then you know I be running through. Ay, I won't be stopping until I be hopping up out of the Rari. Yeah, roll with my team, keeping it clean, the life of the party. Ay, that ain't my girl, that's just another one of the little shorties. No one can stop me, it's too late, I'm sorry. Hop out the Rari. Yeah, they didn't think that I would get it poppin', but now they be calling. Ay, get to the bag, I won't fumble it, give it to me, I be ballin'. Ay, step in the building, they all gotta listen, let me do the talking. No one can stop me, it's too late, I'm sorry, yeah. Ay, yeah, I'm coming back with no limit, ready to finish the business. Counting it down by the minute, I kill it, I feel like a menace. I'm ready for anything, I want it, I get it, I gotta win. I ain't cocky, I'm confident, built it up, I can't fall again. Tell the world that I'm proud of me, used to be broke, now I count a milli. All from the pain coming out of me, now I'ma kill it, I feel like a menace. Kill the game and I'm catching cases, I'm back to normal, yeah, I'm back to basics. Free my mind with exotic woman, they talking dirty in a different language. I don't sleep, I'm getting rest, on my family good and I see the check. I just spend like 50,000 on furniture so I don't feel the stress. Big baller when I'm coming through, you play with me then I'm playing too. Why you worried about what I do? We are not the same, we got different views. Tell the truth, they got mixed feelings, I'm an outlier, never meant to fit in. They gon' backfire if you try to gimmick, if you start shit then I gotta finish. I'm coming back with no limit, ready to finish the business. Counting it down by the minute, I kill it, I feel like a menace. I'm ready for anything, I want it, I get it, I gotta win. I ain't cocky, I'm confident, built it up, I can't fall again. Tell the world that I'm proud of me, used to be broke, now I count a milli. All from the pain coming out of me, now I'ma kill it, I feel like a menace. Out in Mexico, barely sober, bigger team with a bigger motive. They ain't rapping, they just a poser, you a model for Fashion Nova. I be coming through every time with a better flow and a better motor. Stepping up when they calling me and it's out the park like Sammy Sosa. Fuck with me and I hold it down, big foreign when I come around. I ain't playing with you little boys, I'm better off getting money now. Keep the business all personal, dissect the beat like surgical. They talking shit on the internet but want a picture in a terminal. I'm coming back with no limit, ready to finish the business. Counting it down by the minute, I kill it, I feel like a menace. I'm ready for anything, I want it, I get it, I gotta win. I ain't cocky, I'm confident, built it up, I can't fall again. Tell the world that I'm proud of me, used to be broke, now I count a milli. All from the pain coming out of me, now I'ma kill it, I feel like a menace.
She's a pretty girl, got me feeling like I made it. You know I hold it down, yeah, I got it situated. I don't know how to say it, only miss you when I'm faded. Baby girl, that's no lie, no lie. She's a pretty girl, got me feeling like I made it. You know I hold it down, yeah, I got it situated. I don't know how to say it, only miss you when I'm faded. Baby girl, there's no lie, no lie. Yeah, girl, I know you a model, I know you feel entitled, cause everybody gas you up, you like it full throttle. But that ain't how I'm moving, I'm not like these other men. Let's just make a movie, me and you, we keep it off the gram. I could really tell you how I'm feeling, but I think that we would be better off without revealing. I don't want you to take it up the wrong way, I won't make the wrong play. Baby, go and bust it down for me, yeah. She's a pretty girl, got me feeling like I made it. You know I hold it down, yeah, I got it situated. I don't know how to say it, only miss you when I'm faded. Baby girl, that's no lie, no lie. She's a pretty girl, got me feeling like I made it. You know I hold it down, yeah, I got it situated. I don't know how to say it, only miss you when I'm faded. Baby girl, that's no lie, no lie. Yeah, I put my trust in you, I paid in all my dues, but you be trying to tell me that it ain't enough for you. I know the deal, you be trying to make me feel like I got somebody else I'm giving my attention to. Baby, slow it down for me, just slow it down for me. Think about when I go out my way to hold it down for you. This ain't a forever thing, live it in a moment. I feel it every time when I wake up in the morning. I say, she's a pretty girl, got me feeling like I made it. You know I hold it down, yeah, I got it situated. I don't know how to say it, only miss you when I'm faded. Baby girl, that's no lie, no lie. She's a pretty girl, got me feeling like I made it. You know I hold it down, yeah, I got it situated. I don't know how to say it, only miss you when I'm faded. Baby girl, there's no lie, no lie. Yeah, you know, I'm feeling myself right now. It's a new year. We about to do this. Let's go. I feel like the king of my city, Tony Montana. Whole lot of bands I gotta spend. I might go cop me a mansion. I feel like the king of my city, Tony Montana. I'm feeling godly, they wanna stop me, they tryna hold me for ransom. Now if I said it, I meant it. A lot of them feeling offended when you always winning and winning. I'm sorry you made that decision. A lot of women that I've been with, it's none of your business. I'm keeping my life on the low. Got a lot of shit you don't gotta know, cause all of the music gon' handle its own. These rappers be part of reality shows, that ain't for me, I'm one of a kind. All of your clout gon' run out of shine. I'm an investment, nothing to mess with. I just be getting better over time. I feel like I'm Tony Montana, the way that I live it. I'm making a beat and I kill it. I haven't missed in a minute. They tryna do what I do, but the shoe never fitted. I feel like the king of my city, Tony Montana. Whole lot of bands I gotta spend. I might go cop me a mansion. I feel like the king of my city, Tony Montana. I'm feeling godly, they wanna stop me, they tryna hold me for ransom. I've been feeling underestimated. I'm in between irrelevant and famous. I ain't really tryna be no A-list. All these rappers getting carried by playlists. Now they all come and go by the minute. They ain't really popping like that, it's a gimmick. I done built this all up, now I'm winning. Cause I got real fans, they stay for the vision. I'm talking India to Italy. If you're not rocking with me, you an enemy. I done put all my value in the energy. A lot of people real weak, I'm talking mentally. Please don't vent to me, there's no time for that. If you want a handout, there's a line for that. They selling you dreams that are not for sale. This boxed up shit, I will not fail. I feel like the king of my city, Tony Montana. Whole lot of bands I gotta spend. I might go cop me a mansion. I feel like the king of my city, Tony Montana. I'm feeling godly, they wanna stop me, they tryna hold me for ransom. Riding, they been trying to keep me locked down. Ain't no way around
acting like we homies but never met in person. How you call somebody your bro who you never know, that shit concerning. My temper burning, no time for conversing. I'm focused on myself, ain't no label putting me on a shelf. I went from a nobody to a somebody, still a lot of room I gotta grow. I'm a self-made millionaire, I don't care about the internet jokes. Now the roll, the only thing TikTok, and where the homies always be boss talking. I'ma play the game with my own rules, I never lose, I always keep on riding. They've been trying to keep me locked down, ain't no way around it, you know I ain't going back now. Always saw this coming, knew that I would be the man now. Everything gon' happen how it's meant to, it's all planned out, yeah. I ain't never had nobody by my side, had to do it all myself, this shit is do or die. I can never fake it, I won't never tell them lies. Finally getting what I wanted, it ain't no surprise. I just go and mind my business, when I started I gotta finish. Never got limits, they a witness, counting my winnings. Ain't got time for split decisions, it's a knockout, only got one round. If I fall down, watch me get up, they tryna fool me, it's a setup, yeah. Don't need your money, got my own shit, don't need your help, got my own clique. Don't need nobody all on my dick, cause I got my own chick. I can't forget what I went through, cause I ain't never tryna go back. Nowadays all I get is good news, and you already know that I be riding. They've been trying to keep me locked down, ain't no way around it, you know I ain't going back now. Always saw this coming, knew that I would be the man now. Everything gon' happen how it's meant to, it's all planned out, yeah. I ain't never had nobody by my side, had to do it all myself, this shit is do or die. I can never fake it, I won't never tell them lies. Finally getting what I wanted, it ain't no surprise. I'm very sorry and I apologize for the inconvenience of me not giving a fuck. I just pull up and I'm flexing, I've been busy counting blessings. Shawty asking for directions, told her meet me in the bedroom, coming back with a vengeance. I've been working on my mantle, we ain't never in the same league. On my shit on, not a rental. Diamonds got 2 V's, that's a W, do not include me with these other dudes. I do not lose sleep over none of you, whole lot of loose leaf running out of room, yeah. Know how I handle my business, I keep it going, no limits. 100%, that's a money bag, money grab, dropped and I'm dropping again, and I run it back, yeah. Running through the east side, took it down south, now I'm living out beach side, yeah. Living out my raps, only talking about facts, everybody know I ain't gotta remind, yeah. It's a new era, but it's still no cap, make a hit, then I go and hit rewind, yeah. Everybody trying to keep up, but I ain't gon' stop, you just get left behind. I just pull up and I'm flexing, I've been busy counting blessings. Shawty asking for directions, told her meet me in the bedroom, coming back with a vengeance. I've been working on my mantle, we ain't never in the same league. On my shit on, not a rental. Same side, never switch it up. Some of y'all gotta just go ahead and give it up. I'm about to cop me a Bentley truck just cause I want it. I don't really give a fuck what they be thinking of, only be caring about real ones. Shout out the fans who be showing the real love, yeah. Been through a lot and I seen enough, put all the food on my plate and I'm eating up, yeah. City on my back like LeBron, feeling like Superman, put my cape on. I'll never forget what I came from, I'm trying to go down with the great ones. All my idols turn to my rivals, I play all day for the title. Some of y'all just play for survival, we cannot relate this life, not recitals, yeah. I just pull up and I'm flexing, I've been busy counting blessings. Shawty asking for directions, told her meet me in the bedroom, coming back with a vengeance. I've been working on my mantle, we ain't never in the same league. On my shit on, not a rental. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a todos y a todas un día más y muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy vamos a tratar un tema que, bueno, que a mí me gusta muchísimo, así que espero no daros mucho la chapa porque ya sabéis que
a veces pues cuando a uno le gusta mucho un tema, pues bueno, pues digamos como que se enciende en cierta manera y bueno, este es uno de mis temas favoritos. Tenemos por aquí ya alguno de nuestros habituales, como es en el caso de Artem. Hola, ¿qué tal, Artem? Bienvenido. Ya estaba comentando, Artem, que vamos a ver si filosofamos un poco. Bueno, yo no sé si vamos a filosofar o por lo menos a mí lo que me gustaría es hablaros hoy de la parte de competencias, hablaros, bueno, también las denominadas las soft skills o las habilidades blandas y por qué, bueno, porque considero que es algo importante a lo que tenemos que prestarle quizás más atención que antes, aunque para mí llevo muchísimos años trabajando el tema del desarrollo de competencias o de habilidades, tanto a nivel profesional como también en las empresas o en las organizaciones. Y bueno, la verdad es que en cierta manera me alegra ver que parece que es un tema, porque a lo largo de todos estos años pues parece como que ha vivido momentos de gloria y también ha vivido momentos en los que prácticamente no se le hacía caso y bueno, me alegra leer últimamente tantísimo contenido relacionado con la importancia de las soft skills, que yo digo que solamente nos acordamos de ellas cuando parece, bueno, pues que las empresas necesitan así como una especie de revulsivo o algo así. Si en algún momento queréis plantear alguna pregunta, os apetece compartir alguna reflexión o cualquier cuestión, pues tenéis el chat a vuestra disposición y yo, bueno, pues estaré encantada de escucharos. Bueno, más que de escucharos, de leeros a través del chat. Bueno, pues vamos a empezar con las habilidades. Vamos a empezar un poco, bueno, pues haciendo, pues no sé si llamarlo historia, pero bueno, vamos a retrotraernos un poquito y vamos a hablar de las habilidades y de por qué considero que es importante que le prestemos especial atención. Mirad, una de las cosas, yo que he hecho mucha selección a lo largo de estos años y que he podido ver en cierta manera, para que os hagáis una idea, y aquí me voy a poner un poco en modo abuela cebolleta, como digo yo, yo empecé en recursos humanos, bueno, pues cuando terminé mi formación, yo acabé a mediados de los años 90, o sea, fijaros si ya ha llovido desde entonces, para que os hagáis una idea. No, Internet pues estaba prácticamente naciendo en aquellos momentos y por supuesto no existían redes sociales y el único portal de empleo que nació en el año 99 en España que teníamos era InfoJobs. Es decir, yo he tenido la gran fortuna de poder haber vivido una evolución muy importante con respecto a temas de reclutamiento. Entonces, ¿qué es lo que yo me he encontrado a lo largo de estos años? Bueno, pues básicamente en los procesos de selección, por ejemplo, en las entrevistas, lo que las empresas se centraban era en esa parte de entrevista más tradicional, más curricular. Es decir, pues, te ponías el currículum delante y le ibas preguntando al candidato o a la candidata, bueno, pues, cuál era tu experiencia, cuáles eran tus tareas, tus funciones, responsabilidades y poco más. Esta es la parte que yo llamo lo que una persona hace en un puesto de trabajo. Pero hay una parte muy importante que las empresas no le han prestado especial atención durante muchísimo tiempo y que tiene que ver con el cómo hacen las personas esas tareas. Y esa para mí es la gran diferencia. Y voy a poner un ejemplo, ¿vale? Entre esta distinción que para mí es fundamental entre las tareas, el qué, ¿vale? Y el cómo se hacen esas tareas. Vamos a suponer, por ejemplo, una persona que tiene un puesto de trabajo pues, de camarero, por deciros algo. ¿Vale? Digamos, el tema de las entrevistas de selección, por ejemplo, siempre se han manejado siempre preguntando cuáles eran las tareas, las funciones que hacía una persona. Pues si nos vamos al ejemplo del camarero, pues estamos hablando, bueno, pues de una persona que a lo mejor pues, tiene que atender a un cliente, tiene que tomar nota de lo que el cliente le está pidiendo o tiene que llevarle los diferentes platos y demás. ¿Vale? Hasta aquí esa parte, digamos, del qué de las tareas. Ahora bien, ¿qué sería el cómo? Y ahí es donde entra en la parte de las habilidades. El cómo es precisamente, ¿vale? El cómo haces esas tareas. Estas son las habilidades. ¿Qué es lo que pasa? Que realmente la parte del tipo de tareas que tú haces, esto es algo que se puede aprender con una cierta facilidad, ¿vale? Estamos hablando
Muy bien, muchas gracias. Vale, Pedro Seo, muchísimas gracias por el raid. Me estaba aquí apuntando, bueno, es que no os he comentado y esto ha sido, digamos, un gran error por mi parte, que en estos directos nos acompaña siempre los chicos de Univer, que son los que nos ayudan en toda la parte técnica, porque, bueno, hay ciertas cosas que no dominamos para nada, y no solamente no dominamos, sino que yo reconozco mi más absoluta ignorancia, y uno de ellos tiene que ver con toda la parte técnica de Twitch. Y aquí tengo, que vosotros no lo estáis escuchando, pero yo sí, yo tengo aquí a Esteban, que forma parte del equipo de Univer, que me está apuntando en este caso que bueno, pues que Pedro Seo nos ha hecho un raid, así que Pedro Seo, muchísimas gracias por ello. Bueno, entonces, vale, y muchísimas gracias, bueno, pues por supuesto a todas las personas que os estáis incorporando y que nos estáis escuchando. Bueno, entonces, como os estaba comentando, ¿vale? Aprender lo que son las funciones de un puesto de trabajo, por ejemplo, volviendo al caso que os estaba poniendo de camarero, es relativamente sencillo. ¿Por qué? Pues porque tú puedes aprender, por ejemplo, a través de un curso de formación, pues cómo tienes que dirigirte al cliente, cómo tienes, por ejemplo, que pedirle qué es lo que quiere tomar en ese momento, cómo tienes que servir, cómo tienes que ponerle los platos, dependiendo de cómo se monta una mesa. Es decir, todo ese tipo de cosas, ¿vale? Es algo relativamente sencillo, relativamente, ojo, ¿eh? Y eso se puede aprender. Ahora bien, el cómo haces esas cosas, pues por ejemplo, que en un momento dado pues puedas mostrarte de una manera mucho más cercana con el cliente, el que puedas, por ejemplo, venderle algo que a lo mejor, una botella de vino en la que a lo mejor el cliente no estaba pensando comprar, todo eso, ahí es cuando entra la parte de habilidades. Es decir, estamos llegando a un punto en estos momentos donde no es suficiente con que las personas sepan hacer una serie de funciones o de tareas, porque también lo que nos diferencia a unos profesionales de otros tiene que ver con el cómo lo hacemos, porque como os digo, puede haber un equipo de 20 camareros, por ejemplo, pero eso no quiere decir que los 20 digamos que funcionen de la misma manera, sino que habrá gente que a lo mejor despuntará más que otros, y es esa parte que estamos hablando de despuntar, ¿vale? Tiene que ver precisamente con las habilidades. De ahí que las empresas parece que por fin, y yo digo que por fin, porque yo empecé a trabajar con el tema de habilidades en empresas en el año 2005, con esto ya podéis empezar a hacer números, echar cuentas de cuántos años, ya lleva unos cuantos años trabajando, o si a alguno le apetece descubrir mi edad. Entonces, fijaros, yo en el año 2005 ya empiezo a trabajar con el tema de competencias, pero en realidad no ha sido hasta hace unos pocos años donde cada vez más estoy empezando a leer artículos, estoy empezando a ver contenido, estoy empezando a ver formación, estoy empezando a ver realmente interés. Y además, no solamente eso, sino que, por ejemplo, me estoy encontrando con que las empresas empiezan, por ejemplo, en mi caso, a decirme, oye, necesitamos ser capaces en una entrevista de evaluar habilidades, esta parte de competencias. Es decir, no solamente quiero que un candidato o una candidata cuando venga a una entrevista me cuente qué es lo que sabe hacer, sino que además quiero saber cómo lo hace esa parte, de tal manera que cada vez vamos viendo que, que las habilidades empiezan a tener importancia. ¿Y por qué? ¿Por qué hemos llegado a este punto y por qué parece que las empresas empiezan a mostrar mucho más interés? Básicamente porque, como estáis viendo, y ya no os voy a hablar de este último año de pandemia, que evidentemente todo se ha complicado muchísimo, mucho más, pero ya veníamos con un mundo empresarial ya bastante complejo ya de por sí, y donde nos estamos dando cuenta que lo que realmente necesitan las empresas, ¿vale? No son personas que sepan hacer una serie de tareas, sino que puedan aportar esa parte de diferenciación. Por ejemplo, competencias, habilidades que nos estamos encontrando que están demandando las empresas. Pues, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con competencias digitales, habilidades digitales. ¿Y qué son las competencias o las habilidades digitales? Bueno, pues
son todas aquellas habilidades que te permiten moverte de una manera eficaz en un entorno digital. Como pues, por ejemplo, desde la capacidad para buscar información, que puede parecer como algo muy obvio, pero que eso implica pues, el saber discriminar, el saber filtrar información, o por ejemplo la capacidad para poder comunicarnos de una forma efectiva en red. Por supuesto, ahí podríamos entrar también en temas de liderazgo en red o incluso también en temas de aprendizaje en red. Tengo por aquí en el foro, que no me he olvidado de vosotros, tenemos aquí a Arten, que me está diciendo bonito croma. Me imagino que lo dices porque hoy me he cambiado, he decidido ocultar. Te lo he comentado también antes a Esteban, porque tengo la parte de atrás, lo habéis visto en alguno de mis otros directos, pero tener la parte de atrás con un cerro de libros enorme. Y de hecho os voy a contar una cosa. Hace una semana mi hermana entró a ver uno de los directos y me mandó una foto señalándome con un color súper intenso y potente en la pila de libros que tenía y me decía: ¿pero qué haces con esa pila de libros? Por favor, quítatela de ahí, quítatela de ahí. ¿Cómo puede ser que hagas un directo? Y entonces ya aquello me dejó pensando y dije, bueno, voy a tener que buscar una solución. Como me resulta difícil tener que estar trasladando porque son muchos libros y a lo mejor pues, los voy utilizando, dije, bueno, pues entonces tengo que hacer otra cosa. Y esa otra cosa es ponerme un croma. Artel, no sé si ya he dado una explicación de por qué. O sea que ya sabéis, soy un poco desastre, lo reconozco. Tenemos por aquí también a Speak 121 que dice: ser resolutivo, el problema parte de la educación que se da en el país. Se aprende esto y haz lo mismo y no de buscar soluciones. Completamente de acuerdo contigo. De hecho, ser resolutivo, ¿vale? Esa capacidad de iniciativa, de tomar decisiones, es una competencia, es una habilidad, ¿vale? Y sí, y efectivamente, desde mi perspectiva como reclutadora, como entrevistadora, bueno, haciendo procesos de selección para empresas, bueno, pues nos encontramos con que algo que puede parecer que es como, entre comillas, muy obvio, es decir, tú contratas a una persona y esperas que tenga esa capacidad de ser resolutivo, que tenga esa iniciativa para tomar decisiones. Y a veces de verdad que os sorprenderíais cuando yo, por ejemplo, hago entrevistas y evalúo habilidades, a veces me sorprende el que la gente, también es verdad que no todos los trabajos te permiten desarrollar bien habilidades, pero ojo, también aquí os digo que cualquier situación de la vida personal, de la vida académica, de la vida profesional, nos puede permitir desarrollar habilidades. Hay veces, por ejemplo, cuando los candidatos son muy juniors, son muy jovencitos, hay veces que vienen un poco con el temor de: es que no tengo experiencia profesional, ¿qué te voy a contar? A mí, sinceramente, me es indiferente que un candidato no haya tenido experiencia profesional porque haya terminado sus estudios. Y eso no quiere decir que no tenga habilidades, claro que la tiene. Puede tener esas habilidades que ha adquirido, por ejemplo, en sus estudios. Pues cuando ha tenido que hacer, por deciros algo, trabajos en grupo, dentro de su carrera. O a lo mejor incluso a veces en algunas entrevistas me he encontrado con candidatos que a lo mejor les he pedido, pues porque yo necesito evaluar la capacidad de liderazgo o el trabajo en equipo, y a lo mejor pues me han contado pues una despedida de soltero que han organizado, por ejemplo, unas vacaciones de su familia o con un grupo de gente y todo, y esas situaciones que dices, bueno, pero no es una situación profesional, pero es indiferente. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes una serie de habilidades, las habilidades las pones en práctica, las pones en marcha en cualquier contexto. Me da igual que sea de tu vida personal a que sea de tu vida profesional. Es decir, tú no entras por la puerta de la oficina, por decirlo así, y de repente te desaparecen las habilidades como por arte de magia, sino que si tú realmente tienes esa capacidad, pues por ejemplo, para organizar, para planificar una despedida de soltero, unas vacaciones para un grupo de 20 personas, que eso requiere bastantes habilidades, evidentemente eso es algo que tú lo vas a mantener en un entorno profesional. A lo mejor no tienes la experiencia profesional, evidentemente, pero sí tienes una serie de capacidades o de habilidades, y lo único, digamos, que necesitarías es adaptar eso que ya tienes al entorno profesional. Pero de hecho ya hay, digamos, ciertas conductas que tú ya estás realizando. De hecho, voy a poneros un ejemplo porque todo esto de las competencias también tiene mucho que ver con el tema de las conductas. ¿Por qué
porque desde mi punto de vista es preferible contratar, incorporar en una empresa a una persona que tiene bien desarrolladas habilidades a tener conocimientos, por una razón muy sencilla. Fijaros, como os he dicho antes, una persona que no sepa servir una mesa, se le puede dar un curso de formación, por ejemplo, por deciros algo, de 20 horas, 30 horas, por favor, si hay alguien que se dedica a este tema, posiblemente dirá que voy muy mal encaminada y que hace falta muchas horas, y por supuestísimo, casi con toda seguridad será así, pero un poco lo que quiero trasladaros es que con un curso de formación de X horas, las que consideréis que son adecuadas, tú puedes aprender a hacer las tareas que implica, pues como os digo, un tema de camarero. Ahora bien, esa capacidad, por ejemplo, para conectar con el cliente, esa capacidad para empatizar con el cliente, esa capacidad pues para poder detectar las necesidades del cliente y a lo mejor venderle algo que él no tenía o no tenía previsto gastarse X dinero en una botella de vino y en un momento dado, pues tú con tus habilidades de venta, tus habilidades comerciales, puedes llegar a vendérselo. Eso no es algo que tú puedas aprender. Y ya os digo que yo imparto cursos de desarrollo de habilidades, pero si hay una cosa que yo siempre digo y que tengo clarísimo es que tú no puedes aprender, por ejemplo, a gestionar conflictos en un curso de 20 horas. Lo siento, pero no. O sea, eso es imposible. Una cosa es que tú en ese curso de 20 horas, o de 10 horas, o de 15 horas, o de X horas, tú puedas adquirir los conocimientos. Es decir, tú sabrás por qué se generan los conflictos, sabrás cuáles son los motivos que dan lugar a los conflictos, sabrás cuáles son las consecuencias de los conflictos y aprenderás una serie de técnicas para resolver conflictos. Pero ojo, eso no quiere decir que tú ya seas el mejor del mundo mundial resolviendo conflictos. ¿Por qué? Porque necesitas una parte súper importante y esa parte es la práctica, ni más ni menos. La clave de las habilidades, de las competencias, son la práctica. Aquí Speak 121 apunta diciendo: los conocimientos se adquieren después, las habilidades se educan. Es imposible para una empresa inculcarlas, efectivamente. Por eso es tan importante, desde mi punto de vista, que las empresas contraten o incorporen personas que ya tengan un buen nivel de desarrollo de una serie de habilidades. Claro que tú como empresa puedes ayudar a que la persona siga trabajando. Pero voy a poner otro ejemplo. Hay unos estudios que estiman, pues, por ejemplo, cuando muchas veces se habla de personas con talento, ¿vale? Y os voy a poner un ejemplo. Mozart, ¿vale? Mozart, una persona con una capacidad extraordinaria para la música. Ahora bien, hay ciertas cosas, quizás porque ya nos metemos en temas de mitos y demás, y también, bueno, pues porque a todos nos gusta tener mitos y de alguna manera pues encumbrar a personas que nos parecen extraordinarias. Y ojo, ¿vale? Mozart me parece una persona extraordinaria en la parte musical y evidentemente no todos los años tenemos perfiles con esa capacidad como la que tenía Mozart. Pero hay algo que muchas veces no se cuenta cuando se habla de este tipo de personas o de genios, ¿vale? Y es que, por ejemplo, Mozart, el padre de Mozart era músico, era una persona a nivel musical muy bien preparada. Desde que Mozart nace, su padre le está preparando a nivel musical. Es decir, estamos hablando de que era un niño que evidentemente tenía unas capacidades naturales posiblemente muy diferentes a las que podemos tener cualquiera. Mi capacidad para la música es cero patatero, así os lo digo. Tengo cosas que se me dan muy bien y tengo cosas que se me dan fatal. Pues una de las cosas que a mí se me dan fatal es la música. Y además también a esto se junta con que no le presto atención. ¿Por qué? Pues porque no tengo talento musical. No tengo capacidad, no tengo cualidades para la música, pero tampoco las he practicado. Ojo, que no las tenga no quiere decir que no las pueda desarrollar, simplemente que yo he optado por desarrollar otro tipo de habilidades con las que yo me siento más cómoda. Entonces, ¿qué es lo que pasa volviendo al tema de Mozart? Pues Mozart, de hecho, no compone, y esto ya, yo sé que puede sonar un poco extraño cuando os voy a decir, es que no compone hasta que tiene 10 años. Y diréis, ostras, 10 años, es que yo con 10 años estaba todavía jugando a la comba. Efectivamente, yo con 10 años todavía estaba jugando a la comba y no estaba pensando en componer sinfonías ni nada parecido. Pero pensad un poco
en cómo era la vida de este chico, ¿vale? De esta persona. Estamos hablando de alguien que su padre desde muy pequeño le había inculcado la música, había sido su profesor, le había enseñado, evidentemente había identificado una capacidad muy, muy elevada de Mozart para la música, y lo que había hecho ha sido potenciarla. Es decir, tú puedes tener una habilidad especial para algo, pero si no lo trabajas, si no lo potencias, se va a quedar donde se va a quedar. Y de hecho hay un estudio que es el que se llama el estudio de las 10.000 horas, ¿vale? Es decir, lo que de alguna manera se estudió es personas que en un momento dado pues, tenían una capacidad para desarrollar un determinado talento, una determinada habilidad, y aquellas otras, bueno, pues que practicaron y otras que no practicaron. Pues lo que pasa, pues que puedes tener mucho talento, puedes tener mucha habilidad, mucha capacidad, que si luego no lo practicas, pues no, digamos que no va a servir de mucho. Ahora bien, en el momento en el que tú estás practicando, estás trabajando para desarrollar una serie de habilidades, y ahí es donde entra en juego la regla de las 10.000 horas. A mí siempre me ha llamado la atención, por ejemplo, bueno, yo leí esto de Mozart, como que me empezó a encajar, por ejemplo, todos estos corredores de coches o corredores de motos tan precoces, gente muy, muy, muy joven y tan talentosa, por ejemplo, conduciendo una moto, un coche. Eso es algo que a mí siempre me había llamado muchísimo la atención. Pero claro, si te paras a pensar que muchos de esos niños casi no sabían ni caminar y ya estaban subidos encima de un coche, una moto, fijaros, y luego empezar a contar con el tema de la regla de las 10.000 horas. Ahí estamos viendo cómo el tema está en que empiezan muy pronto, cuando a lo mejor todos los demás pues empezamos a desarrollar determinadas habilidades, pues a lo mejor empezamos con, no sé, con 15 años, por deciros algo, porque hasta entonces pues hemos estado ocupados en otro tipo de cosas. Pero luego hay niños que a lo mejor, pues sí, desde muy pequeños tienen muy claro, les gusta algo, o a lo mejor sus padres se lo fomentan o identifican que tienen esa capacidad, y entonces empiezan muy pronto. Entonces, pues claro, cuando un niño con 2 años empieza a estar subido a una moto o a un coche, cuando tienen 12 años, pues muy posiblemente ya llevan 10.000 horas, o si no llevan 10.000 horas, se aproximan bastante. Entonces, claro, ahí de lo que estamos hablando no es de que tengan que sí, que posiblemente tendrán una capacidad especial, pero de lo que estamos hablando es de práctica, de práctica, de práctica y de práctica. Y no hay más secreto con las habilidades. Por eso resulta tan difícil que, por ejemplo, yo contrate a una persona que no tiene capacidad para una orientación al cliente externo, por ejemplo, y por muchos cursos que yo le pueda dar, pues no quiere decir que esa persona vaya a desarrollar. ¿Por qué? Porque ahí entra diferentes aspectos para poder desarrollar bien una buena habilidad. Voy a seguir leyendo el chat porque veo que por aquí tenéis, ¿vale? Tenemos aquí tenemos aquí a Arten, dice: el sábado me toca a mí con mi socio. Speak dice: yo ya estoy en follow y si estoy en casa me apunto. Bueno, que estáis hablando entre vosotros, muy bien. Vale, y aquí Arten está diciendo, están preparando una charla. Muy bien, bueno, pues Speak dice: entonces, si pensáis así, ¿por qué al final todas las empresas se basan más en un currículum que en una entrevista personal? Sí, efectivamente. Esto es un tema, digamos, que está como muy, si pensáis, yo pienso así, ¿vale? Speak, yo pienso así. También es verdad que mi punto de vista, digamos, en todos los temas de gestión del talento es, digamos, muy distinto a lo que muchas veces se ve en las empresas, o como profesional de recursos humanos, digamos que mi visión de la gestión del talento es bastante diferente. Yo, como ya he comentado, llevo desde el año 2005 trabajando y desarrollando el tema de competencias y de habilidades, tanto a nivel profesional como en las empresas, y es algo en lo que yo creo y apuesto bastante. Ahora bien, también reconozco que evaluar, por ejemplo, habilidades en una entrevista no es sencillo. Tienes que conocer la metodología, digamos que te requiere como entrevistador un esfuerzo mayor que simplemente ponerte delante de un currículum y decirle: oye, he visto que has trabajado aquí, cuéntame, ¿y qué hacías? ¿Y qué no sé qué? ¿Y qué no sé cuántos? Claro, ¿qué es lo que pasa?
Cuando tu entrevista no pasa de ahí, que lo único que te limitas es preguntar digamos, por tus experiencias profesionales, posiblemente contratas a alguien y luego esa persona no funciona como tú esperas. ¿Por qué? Porque solamente has evaluado una parte, no has evaluado toda la parte. Y ahí es cuando las empresas cada vez más se están empezando a dar cuenta de que no es suficiente simplemente con sentarte delante de un candidato y preguntarle dónde ha trabajado y qué es lo que ha hecho. Y luego también porque existe la creencia de que si una persona, por ejemplo, ha trabajado muchos años de camarero, por decir algo, y vuelvo otra vez al ejemplo de camarero, significa que esa persona tiene pues orientación al cliente, ¿vale? O tiene capacidad de planificación o organización, o tiene capacidad para trabajar en equipo. Es decir, se da por hecho que porque una persona haya realizado un determinado trabajo, es decir, unas tareas, muchas veces se da por hecho que de manera implícita van como asociadas una serie de habilidades. Y eso no es así. O sea, no tiene nada que ver. O sea, tú a lo mejor te has pasado 20 años trabajando de camarero, pero eso no quiere decir que a lo mejor tengas una buena orientación al cliente. A lo mejor tu orientación al cliente es normalita, la justita. Pero a lo mejor lo que mi empresa necesita es una persona con una orientación al cliente que esté aquí y que no esté aquí, que no esté a medio camino, que no sea normalita. ¿Por qué? Porque necesito, el invento, trabajar muy bien todo lo relacionado con la orientación al cliente. Y ahí es donde volvemos otra vez con el tema de las habilidades. Aquí Univer dice, ¿cómo demuestras en un currículum tus soft skills? No se pueden demostrar. O sea, yo es algo que digo por activa y por pasiva. En un currículum tú puedes poner en un currículum, tengo una orientación al cliente de la leche, vale, muy bien. Y yo me lo creo o no me lo creo. Es decir, en un currículum no deja de ser un trozo de papel que tú puedes poner lo que te apetezca. Pero eso no quiere decir, como el papel, ya lo sabemos, el papel lo aguanta todo. Pero eso no quiere decir que realmente sea así. Si yo quiero ver si tu orientación al cliente o tu capacidad de planificación o organización o cualquier otra cosa es tan buena como tú me estás diciendo que es, te tengo que entrevistar, tengo que conocer, te tengo que hacer una serie de preguntas, tengo que realmente evaluar, con lo cual no es posible. O sea, al final, tú en un currículum, por eso yo no soy partidaria, por ejemplo, de poner en un currículum, de hecho yo no me las creo, cuando yo en un currículum la gente me pone habilidades, planificación, organización, bla, bla, bla. Y yo digo, pues vale, pues muy bien. ¿Queda muy bien en el currículum? Sí, queda muy bien. Muchos orientadores laborales te dicen, sí, tú tienes que poner esto, no sé qué, pero yo personalmente no me las creo, porque la única manera que yo tengo de saber si efectivamente tienes todo eso que tú me estás diciendo es levantando el teléfono, preguntándote o haciéndote una entrevista. No hay otra manera. Speak dice, pues si eres una persona que ha estado en diferentes puestos de atención al cliente, por tus hobbies, para eso están los psicólogos. Bueno, no tiene por qué. Los psicólogos pueden, depende de si conocen la metodología, no se trata de hacer un análisis de personalidad, son cosas diferentes. Aquí no estamos hablando de hacer análisis de personalidad, estamos hablando de conocer cuál es el nivel de desarrollo de determinadas habilidades y para eso no necesitas ser un psicólogo, ¿vale? Sino que, bueno, pues lo que necesitas es conocer la metodología. Ahora vamos a hablar cuál es esa metodología que se utiliza en las entrevistas, ¿vale? Univer dice, ¿puede valer un videocurrículum en un proceso de selección como diferenciación y para demostrar las soft? Yo personalmente no creo en los videocurrículums, no me los creo. No me los creo porque me parece una herramienta que está muy preparada y no tiene por qué realmente ser un reflejo. ¿Por qué? Porque yo hago un videocurrículum y a lo mejor para hacer, me lo invento, un videocurrículum de 5 minutos donde tú me estás contando quién eres, a lo mejor has necesitado 7 horas. Has cortado, has editado, has no sé qué, has hecho lo otro, bla, 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 bla. Entonces, ¿qué me estás enseñando? Pues es lo mismo que un currículum, ¿vale? La única diferencia es que en vez de estar en un formato en papel, está en un formato vídeo. Lo único que puedo más o menos intuir de un videocurrículum, a lo mejor, es tu capacidad de comunicación. Pero insisto, si a lo mejor has necesitado 7 horas para grabar ese videocurrículum y has repetido la misma frase 50 veces,
¿realmente estoy viendo algo que es real o estoy viendo que has preparado? Igual que un currículum, ¿vale? En un currículum pongo lo que a mí me interesa que vean los demás, ya está. Pero realmente, para ver lo que hay detrás de ese currículum, tengo que conocer a la persona, ¿vale? Speak dice, entonces los procesos de selección deben cambiar. Sí, por supuesto que sí. Yo es algo con lo que llevo muchísimos años peleando y de hecho una parte importante de mi trabajo tiene que ver con formar a gente en recursos humanos para enseñar una manera diferente para conocer a los candidatos y que no sea que me cojo un currículum delante y le empiezo a decir ¿de dónde has trabajado? ¿Y qué has hecho? ¿Y cómo te llevas con tus compañeros? ¿Y cuáles son tus puntos débiles? ¿Y cuáles son tus puntos fuertes? ¿Y qué es no sé qué? Ese tipo de preguntas no aportan absolutamente nada para conocer al candidato. Si estamos de acuerdo en que lo más importante son las habilidades, pero con los métodos de hoy en día no es viable, es que los métodos fallan. No. A ver, el método yo conozco bastante bien porque llevo mucho tiempo trabajando en metodología de competencias. La metodología no falla, el tema está en que no se usa. Lo siento, pero es que es así. Cuando a mí a veces en las empresas me dicen, no, es que hacemos entrevistas por competencias o para evaluar habilidades, digo, muy bien, venga, voy a acompañaros durante unas entrevistas y vamos a ver cómo lo estáis haciendo. Claro, al final lo que yo me encuentro normalmente, lo que yo me encuentro por lo habitual, pues son entrevistadores que siguen utilizando el método tradicional de te pregunto por el currículum y poco más, y a lo mejor hacen alguna pequeña cosita para evaluar habilidades, pero como a lo mejor no conocen bien la metodología, no la han practicado, no se sienten cómodos, pues al final los resultados que tienen son, digamos, pocos, son muy pequeños. Entonces no es que la metodología falle, es que muchas veces ni siquiera la gente la conoce, ¿vale? Es más, sí, Speak es que dice, perdona, me has roto con eso de que no falla, es que no se usa, me parece increíble. Pues sí, es así. Por mi experiencia es así. Yo normalmente cuando, por ejemplo, trabajo con equipos de entrevistadores y veo un poco cuál es el tipo de entrevista que hacen, pues muchas veces lo que me encuentro son entrevistas tradicionales. Las entrevistas tradicionales en las curriculares son aquellas en las que yo me limito a preguntarte por tu trayectoria profesional y poco más, pero no evalúo habilidades. Entonces, claro, lo que no podemos pretender es de una entrevista tradicional de 15 minutos sacar una evaluación de habilidades. Eso es imposible, de todas, porque evaluar habilidades necesita su tiempo y necesitas trabajar la metodología, y si no, pues un poco es como sacar el dedo y ver hacia dónde sopla el aire. Pues sopla para aquí, pues a lo mejor me parece que sí, que esta persona me puede encajar, o igual no me puede encajar, y desafortunadamente es lo que me suelo encontrar con bastante frecuencia. Univer dice, ¿crees que una clave puede ser externalizar y abaratar los costes de los procesos de selección para las empresas? Externalizar puede ser una solución, no tiene por qué. Yo creo que la solución es que la gente que haga entrevistas esté formada. Y aquí entramos en otro tema, y no me tiréis de la lengua con esto porque me enciendo. Y es que cualquiera se pone a hacer entrevistas. Es decir, yo me he encontrado en empresas donde hasta el más pintado hace entrevistas. ¿Por qué? Porque todo el mundo se ve 4 vídeos y a veces ni 4 vídeos, se ponen delante con un currículum y se ponen a hacer preguntas. Y yo muchas veces le digo, tú no estás haciendo una entrevista, tú estás haciendo preguntas. Es decir, me pongo delante, para mí hacer una entrevista no es cogerme un currículum y empezar a preguntarte, oye, he visto que has trabajado aquí, ¿esto qué? ¿Esto no sé qué? Eso no es hacer una entrevista. Hacer una entrevista tiene muchísima más complejidad. Entonces, al final lo que nos encontramos es que hay mucha gente que no está preparada, que no viene formada, hay mucha gente que ni siquiera sabe hacer una entrevista, pero como llevan toda la vida, y de hecho a mí hay mucha gente que me ha dicho, no, si yo nunca he hecho un curso de entrevistas, no, si yo nunca, pero yo como llevo aquí toda la vida haciendo entrevistas, pues yo sé hacerlas muy bien. No, tú sabes hacer preguntas, ni siquiera tengo claro que sepas hacer bien preguntas, pero eso no tiene nada que ver con saber hacer entrevistas. Entonces, ¿la solución es externalizar? No, la solución es formar. La solución es formar, la solución es profesionalizar, la solución es que tengamos claro que cualquiera no puede hacer una entrevista, que hay que conocer la metodología y hay que saber lo que implica hacer una entrevista, ¿vale?
Speak dice, yo estaba en entrevistas que te hacían pruebas comunes para ver ciertos aspectos de personalidad. ¿Estás de acuerdo con esos procesos? No. Yo no soy psicóloga, ojo. Entonces, yo todo lo que tenga que ver con pruebas de personalidad, yo no me siento cómoda con ellas, ¿vale? Y aparte que creo que eso es algo muy de los años 90, muy de los años de cuando yo empecé a trabajar, cuando, bueno, pues digamos que ni siquiera se conocía el área de recursos humanos, era el área de era, digamos, unas áreas muy administrativas de personal y básicamente se confiaba mucho pues, en este tipo de pruebas de personalidad, porque se tenía la idea de que con una prueba de personalidad, me acuerdo además en aquella época que había un test, que ahora no recuerdo el nombre, pero era un test súper conocido de personalidad que lo hacían todas las empresas. O sea, estoy hablando de finales de los años 90. Ahora mismo es que no recuerdo. De hecho, el test todavía existe. Y era un test de personalidad súper conocido. Y cuando ibas a una entrevista, estoy hablando de finales de los años 90, te lo hacían en todas las empresas. Y se suponía que en función al test de personalidad, o seguías adelante o no seguías adelante. Bueno, pues esto hoy sí que es verdad que todavía hay empresas que hacen test de personalidad, pero a mí hacer un test de personalidad sin que luego haya una entrevista, sin que luego haya otro tipo de pruebas, a mí sinceramente me parece que es quedarse muy corto, pero esa es mi opinión, ¿vale? A ver, para aquí por el chat, ¿qué estáis comentando? Si te digo que sé de que hicieron una prueba de quién calculaba más rápido en una calculadora, pues a mí eso no me sirve absolutamente de nada. O sea, es que, claro, a ver, pruebas absurdas en los procesos de selección, así, os puedo contar así, ¿vale? Entonces, de lo que se trata es de que hagamos cosas serias y que realmente sirvan para algo. Hay una chorrada de prueba que es la llamada la taza de café. Y esto, de verdad os lo digo, que esto que os voy a contar es serio y es verídico. Y de hecho hay y lo podéis buscar, la prueba en los procesos de selección de la taza de café. Y esto hay empresas que lo han usado, ¿vale? La prueba consiste en lo siguiente. Tienes a un candidato y entonces al candidato le ofreces un café o un té, me da igual, algo para beber. Entonces, el candidato transcurre la entrevista, no sé qué, y llega un momento en el candidato se bebe el café, el té o lo que sea que haya pedido. Y la prueba del café, de la taza de café, consiste en evaluar al candidato en función a qué hace con la taza. Es decir, puede suceder que a lo mejor el candidato se termine de beber el café y deje la taza en algún sitio sucia para que alguien la recoja o la limpie. O puede ser que el candidato decida lavar esa taza. Y en eso consiste la prueba. ¿De verdad os parece serio que una empresa puede tomar una decisión sobre un candidato por el hecho de si lava o no lava su taza? O sea, es que de verdad es completamente absurdo. Pues buscando en internet, existe artículos sobre esto, incluso te llegan a decir la última moda en Silicon Valley, la prueba de la taza de café. De verdad, es que luego no me extraña que tengamos la fama que tenemos, porque es que con ese tipo de chorradas es que me parece muy poco profesional, ¿vale? Así va España. Bueno, no sé si España. Esto concretamente no es de España, así que no te creas tú que también fuera de España también se las pintan buenas. Bueno, entonces, volvamos otra vez al tema de las habilidades. Entonces, os estaba hablando de la regla de las 10.000 horas, ¿vale? Y también otra cosa que os quería comentar del por qué resulta tan difícil desarrollar habilidades tiene que ver con un tema de conexiones neuronales, ¿vale? No sé si todos conducís, ¿vale? Pero los que sí conducís, me gustaría que recordaseis el primer día que os montasteis en un coche, que posiblemente fue en la autoescuela, bueno, en mi caso fue en la autoescuela, ¿vale? Yo me acuerdo perfectamente que cuando yo me examiné, hice mi examen teórico, estoy hablando hace muchos años, que igual todo ha cambiado, pero bueno, tampoco creo que haya cambiado, al fin y al cabo hay que aprender a conducir. Me acuerdo el primer día que me senté en el coche de la autoescuela con el profesor a mi lado y entonces me dice, bueno, pues venga, vamos a arrancar. Hala, pisa el embrague, mete primera, ajustate el espejo de aquí, el de aquí, no sé qué.
y sal. Y yo me lo quedé mirando y le dije, ¿y quieres que haga todo eso a la vez? Claro, yo evidentemente ahora ni se nos pasa por la cabeza. ¿Por qué? Pues porque llevo muchísimos años conduciendo, pero cuando a mí aquel hombre me dijo que tenía que hacer todo eso a la vez, yo era capaz de hacer las cosas por separado. Era capaz de pensar que tenía que pisar el embrague y meter la primera, pero si además eso significaba que tenía a la vez que girar el volante, que mirar por el retrovisor y mirar por el no sé qué, ahí ya es cuando yo cortocircuité directamente. ¿Y eso qué se debe? Pues eso tiene una explicación muy sencilla y tiene que ver con las conexiones neuronales. Es decir, cuando nuestro cerebro no tiene referencia de una determinada conducta, no sabe cómo hacerla, ¿vale? Entonces ahí es cuando se tienen que crear esa especie como de conexiones o de caminos neuronales. Esto es como cuando tú, por ejemplo, ves un prado completamente nevado, ¿vale? No tienes ni idea de cuánta nieve hay acumulada ni nada. Es decir, tienes que cruzar ese prado completamente nevado que no ha pisado nadie y muy posiblemente te va a costar mucho. ¿Por qué? Pues porque no sabes cuánta nieve hay, no sabes cuánto esfuerzo tienes que hacer para caminar, porque la nieve no está aplastada y eso te va a resultar difícil. Pues eso es lo mismo que nos pasa cuando empezamos a hacer algo, ¿vale? Que nos resulta más difícil. ¿Por qué? Porque no tenemos esas conexiones neuronales creadas, ¿vale? Esa especie como de surcos. Cuando tienes que volver a pasar por segunda vez por ese prado nevado, como ya hay un pequeño caminito, un reguerito hecho, pues ya es más sencillo. Entonces esa segunda persona cruza por el mismo sitio. Y la nieve ya está más aplastada y es más sencillo. Y la tercera vez todavía más fácil. Y la cuarta, y la quinta, y la sexta. De ahí que es tan importante lo que antes os hablaba de la práctica. Practicar, practicar, practicar y practicar. Cuanto más practicas, cuanto más haces determinadas conductas, más sencillo resulta el que tú puedas repetirlas en el futuro. Cuando hablamos de habilidades, en lo que nos basamos es que, primero, hay una alta probabilidad de que si tú, por ejemplo, tienes bien desarrollada la orientación al cliente externo, hay una alta probabilidad de que esas conductas, ¿vale? Que dan lugar a que tú seas bueno, que seas buena en una habilidad en concreto, hay una alta probabilidad de que tú las puedas repetir. ¿Por qué? Porque tu cerebro ya sabe cómo hacerlo. Ahora bien, que una persona no tenga una determinada habilidad no quiere decir que no pueda hacerlo, ni muchísimo menos. Lo que quiere decir es que tiene que aprender. ¿Y por dónde tiene que empezar? Por adquirir conocimientos. ¿Y por dónde tiene que seguir? Por practicar. Y volvemos otra vez al tema de la regla de las 10.000 horas. Por eso resulta tan difícil desarrollar habilidades, porque necesitamos mucho tiempo. Porque no solamente es suficiente con adquirir conocimientos, sino que tenemos que llevar a cabo toda la parte de práctica, ¿vale? Por ejemplo, ya que estábamos hablando del tema de entrevistas, ¿cómo se pueden evaluar, ¿vale? las habilidades en una entrevista? Hay una técnica que se utiliza, sobre todo se utiliza bastante, ayuda mucho a los candidatos, que es la regla STAR, ¿vale? La regla STAR, como estrella en inglés, hace referencia, es un acrónimo que hace referencia a los siguientes pasos. Cuando a ti en una entrevista te preguntan que, por ejemplo, normalmente las preguntas de habilidades casi siempre suelen empezar de la misma manera. Cuéntame una situación en la que hayas tenido que trabajar con un grupo de personas o hayas tenido que organizar algo, pero por lo general tiene que ver con cuéntame una situación. ¿Por dónde empezamos? Empezamos a la hora de describir, ¿vale? Empezamos siempre por la S de situación. De lo que se trata es de que tú cuentes una situación con el máximo nivel posible de detalle. Además de esa situación, también tienes que contar cuáles son esas acciones, tienes que contar, a ver, la situación, las tareas, perdonad, me estaba yendo ya a la A, ¿vale? Tienes que contar cuáles eran tus tareas, cuáles eran tus funciones. Bueno, pues recuerdo una situación en la que estaba trabajando como camarero en tal sitio y entonces pues me llegó un cliente y me dijo que ese no era el vino que me había pedido, pero ya habíamos abierto la botella y entonces, claro, no lo sé. Por ejemplo, la situación. ¿Cuáles eran las tareas? Bueno, pues mis tareas en este caso concreto consistían en, y lo cuentas, ¿vale?
La siguiente, ¿cuál sería? Acción, ¿vale? ¿Qué tipo de acción, qué tipo de conductas llevaste a cabo? Si os dais cuenta, aunque yo lo voy contando separadamente, en realidad está todo conectado. Y por último, el resultado. Que a mí personalmente el resultado en una entrevista es lo que menos me interesa, porque yo lo que quiero saber es cómo ha llegado la persona, o sea, qué tipo de decisiones, qué tipo de cosas, qué tipo de conductas ha hecho para llegar hasta ese resultado. Pero si luego a lo mejor el resultado es, por ejemplo, que no has vendido, pues como a veces ha pasado cuando les he preguntado a la gente, pues cuéntame una situación de venta que no haya acabado bien, por ejemplo, pues realmente no es tan importante el que a lo mejor hayas cerrado la venta. Es mucho más importante el proceso hasta llegar a ese momento. Que evidentemente a lo mejor no has cerrado la venta, sí, puede suceder, pero ahí también hay otro tipo de factores involucrados, pero también lo importante es todo lo que tú hiciste, pues por ejemplo, todos los obstáculos que te encontraste, qué tipo de cosas hiciste para tratar de alguna manera de solventar esos obstáculos, y todo eso son habilidades, o sea, no es tan importante el resultado como, digamos, el camino. Y eso sería una manera en la que, bueno, tú puedes contar en una entrevista de trabajo cómo puedes, cuál es el nivel de desarrollo de tus habilidades, de tus competencias. Y esto mismo también pues, se puede utilizar desde la otra perspectiva, es decir, se puede utilizar desde la perspectiva de la persona que está haciendo una entrevista. Es decir, yo como entrevistadora te puedo preguntar por una situación, puedo preguntarte las tareas, puedo preguntarte cuáles son las acciones, las conductas, y también puedo preguntarte los resultados. Y normalmente esta técnica es la que se suele utilizar en las entrevistas. Entonces, volviendo otra vez al tema de las habilidades, ¿por qué? E insisto, ¿por qué considero que es importante que tanto las empresas como los profesionales se centren en las habilidades? Básicamente porque las tareas, es decir, los conocimientos, es algo que se puede aprender y es casi más importante qué es lo que tú haces con esos conocimientos, y luego porque la parte de habilidades requiere de mucho tiempo, requiere de muchas horas de práctica. Recordad lo que os contaba antes de la regla de las 10.000 horas, recordar también lo del tema de las conexiones neuronales, esa especie como de surco que se va generando a medida que vamos practicando. Y además porque cuando en una entrevista preguntas por una serie de habilidades, en cierta manera nos basamos en la idea de que el mejor predictor de la conducta futura es lo que has hecho en el pasado. Cuanto más cercano en el tiempo, mejor, porque eso significa que lo tienes como más próximo, que lo tienes como más fresco. Y esos son un poco los motivos por los que considero que las soft skills realmente necesitan hacerse un hueco tanto en los profesionales como en las empresas. Cada vez estamos viendo más información, cada vez estamos viendo más noticias relacionadas con que las empresas necesitan incorporar a gente con habilidades, porque como os decía al principio, ya no es suficiente con que una persona diga no, es que yo sé tomar una comanda o yo sé atender a un cliente. Eso ya no es suficiente. Ahora las empresas necesitan también ver cómo hacen los profesionales ese tipo de tareas, el puesto de trabajo, porque cada vez más la complejidad de las empresas, de las organizaciones, del mundo empresarial en general, cada vez es mucho más elevado, y eso, pues en cierta manera hace con que no sea suficiente. Evidentemente, este tipo de temas pues, posiblemente no se lo planteaban hace 50 años las empresas. Sí, claro que había personas que despuntaban con una serie de habilidades, pero también estamos hablando de que los puestos de trabajo, los contenidos de los puestos de trabajo cada vez son mucho más complejos, y en la medida en la que los puestos de trabajo se hacen complejos, significa que también los profesionales necesitamos evolucionar. Y luego también hay otra cuestión importante y tiene que ver con la digitalización y la robotización. Cuanto más mecánicos sean
los contenidos de los puestos de trabajo, más posibilidades hay de que se automaticen. Entonces, ¿qué es lo que realmente puede hacer que un profesional pueda seguir teniendo oportunidades en el mercado de trabajo? Las habilidades. ¿Por qué? Porque hay cosas que las máquinas no pueden hacer a día de hoy. Una máquina no puede desarrollar ideas creativas, o una máquina no puede a lo mejor desarrollar la parte de emociones o la parte de gestión emocional. Entonces, hay habilidades que son propias de las personas, que no son de las máquinas. En la medida en la que nuestro trabajo sea fácilmente reemplazable por una máquina porque no requiere de ninguna habilidad, por ejemplo, uno de los trabajos que previsiblemente en unos años va a automatizarse tiene que ver con los conductores, ¿vale? Los conductores de coches, los conductores de taxis o, por ejemplo, los conductores de autobús. ¿Por qué? Porque realmente es un trabajo bastante mecánico, ¿vale? Sí, necesitas saberte a lo mejor moverte en una determinada ciudad, necesitas saber conducir, pero eso no quiere decir que no haya una máquina que lo pueda hacer. Tú puedes tener una máquina, un coche sin conductor, donde tienes cargado todo el callejero de una determinada ciudad y donde evidentemente pues puedes moverte de forma sencilla. ¿Dónde está ahí la aportación de las personas? Pues en realidad es muy poca, ¿vale? Hay puestos de trabajo donde evidentemente la aportación que puede hacer una persona es muy pequeña y esos puestos de trabajo serán los que previsiblemente se automatizarán. Cuanto más desarrollemos nuestras habilidades, más posibilidades tendremos de poder mantener nuestro puesto de trabajo y, por supuesto, de poder, de que nuestro perfil pueda seguir siendo atractivo para el mercado de trabajo. No sé si tenéis alguna, hace ya un ratito que no veo el chat, no sé si tenéis alguna pregunta más. Tenemos a Speak 121 que se ha tenido que marchar, pues nada, encantada, te acabo de leer ahora, encantada de haberte tenido en el directo. Y tenemos también por aquí a Idon Maiden, creo que se dice así, bienvenido o bienvenida, no sé muy bien. Y bueno, como estamos ya casi acabando, lo que voy a hacer es que le voy a dar entrada a mi compañero David, porque bueno, el martes cuando estuvimos haciendo el directo, os dijimos que, bueno, que os íbamos a contar algo con lo que estábamos trabajando, que nos hacía muchísima ilusión y bueno, pues queremos contároslo entre los dos, porque bueno, es algo que llevamos pues, ya algún tiempo trabajando en ello, es algo que es para la semana que viene. Vamos a esperar a ver si se termina de conectar David y os damos toda la información. Os lo vamos a contar en primicia porque todavía no lo hemos compartido en redes, solo lo estamos haciendo ya casi sobre la marcha. Y bueno, y la verdad que, como os digo, es un proyecto en el que llevábamos ya un tiempo trabajando y bueno, y estamos encantados de poder compartirlo en directo con todos vosotros y con todas vosotras. A ver si se nos conecta David al directo, que le tenemos aquí esperando. No sé si tenéis alguna pregunta más. Os he debido dejar fundidos con la charla que os he echado sobre el tema. Estoy viendo, vosotros no lo veis, pero yo tengo aquí a Esteban del equipo de Univer y le veo como a veces cuando voy hablando me va poniendo caras y no sé muy bien cómo tomármelas. Vale, vosotros es que no lo veis. Un día le vamos a pedir a Esteban que se ponga la cámara y que le podáis ver en directo con nosotros para que veáis para que le pongáis cara a las personas que nos ayudan todas las semanas con la parte técnica, que como ya os he comentado en alguna ocasión, yo no tengo talento musical y tampoco tengo talento para algunas otras cosas. Me muevo muy bien en redes sociales, pero es verdad que a nivel técnico en Twitch, pues a mí, sinceramente, me parece que tiene su puntito de complejidad. Bueno, no sé si os estoy leyendo por el chat y no sé si hay alguna
pregunta más, mientras que nuestro compañero David se nos va conectando. Oye, por eso, y ahora que estamos ya casi al final, no hay manera de que hablen. A ver, tenemos aquí ya a David, que está entrando. Buenas, David. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. ¿Qué tal? Oye, qué sitio más chulo. ¿Has visto? Me he cambiado de oficina. Oye, pues ya me darás acceso a ella, ¿eh? Sí. Te voy a dar la llave de acceso a la oficina ya. Te la voy a mandar. Vale. Como estás en Zaragoza, te la mando virtualmente. Y compartimos oficina virtual. Vale, pues hecho, cuenta con ello. Oye, ¿qué tenemos que hablar hoy? Que tenemos que contarles algo. Tenemos algo que contarles. ¿Cómo te sientes tras saber lo que tenemos que contar? ¿Cómo te sientes? Bueno, yo estoy que, pues eso es lo que hablábamos antes, que estamos ya que no nos podemos resistir para contar la novedad. No lo he publicado No he en dicho, Instagram. no he dicho todavía nada, te estaba esperando, ¿vale? Para darte, como llevo aquí una hora casi dándoles la matraca, pues digo, voy a reservar este último trocito para que lo puedas contar tú. Porque además además la idea partió de ti. Así que te toca a ti arrancarlo. Venga. Bueno, pues estamos muy contentos de anunciaros que la semana que viene, con motivo del Día de la Creatividad, que es el próximo miércoles, hemos preparado en Business and Talent vamos a decirlo en inglés que queda más guay, la Business and Talent Creativity Week. Muy bien, ahora luego te daré unas clases de pronunciación. Thank you. La verdad que muy contentos de poder organizar esta semana, siempre con el apoyo de Univer, de Juanru, de Esteban, y con 5 ponentes que estamos muy contentos de que hayan aceptado. Empieza tú. Venga, el lunes a las 7 de la tarde tenemos a Maite Baño, que es la directora de comunicación del Distrito Digital de Alicante. Es un hub tecnológico que hay aquí en Alicante, donde están las principales empresas tecnológicas de toda España. Y bueno, pues con Maite vamos a hablar de creatividad, por supuesto, pero también vamos a hablar de tecnología, vamos a hablar de talento, vamos a hablar de muchas cosas y de comunicación, que para eso Maite es directora de comunicación. El martes, ¿a quién tenemos? A ver, el martes. Venga. ¿A quién tenemos? El martes tenemos a una persona que a mí me encanta y que podéis seguir en Instagram, que se llama Mercromina, como la mercromina que nos ponían de pequeñitos, que yo no sé si sigue existiendo. Igual, Mercromina acabado en H. Es una diseñadora y una ilustradora que hace unos cómics, unos dibujos fantásticos, llenos de ironía, son ácidos, de cosas del día a día. Ella se llama Ana Jiménez, pero la podéis encontrar en Instagram como Mercromina y bueno, y sus... digamos que sus tiras cómicas, sus dibujos tienen, vamos, son la caña. A mí me encanta. El miércoles, David, ¿a quién tenemos? Miércoles. Tenemos a uno de los fundadores de la marca El Ganso, marca a nivel internacional de ropa, y que tú porque no estás, yo pero no estaré. Pero tengo muchas ganas de volver a hablar con él porque sus conversaciones son virales con todo lo que hablamos, y la verdad que aprender de una marca internacional sobre creatividad, liderazgo, innovación, bueno, menuda suerte tenemos de contar con ellos. La verdad que súper contentos. ¿Y el jueves? Mira, el jueves tenemos a un inventor que, según la revista Forbes, es considerado dentro de los 50 inventores más importantes del mundo,
y lo tenemos nosotros. Se llama Pep Torres, creó el Museo de las Ideas y de la Innovación en Barcelona, que giró por todo el mundo, y la verdad que hablar con él es una auténtica pasada, es un auténtico placer. ¿Y con quién cerramos el viernes? Que ya contaremos con tu presencia de nuevo. Pues el viernes cerramos con Margarita Álvarez. Hoy, una de las personas, según Forbes, una de las directivas más importantes, experta en felicidad, fundadora del Instituto de la Felicidad de Coca-Cola y experta en marketing. La verdad que hablar de felicidad, de creatividad, de marketing con ella va a ser una auténtica gozada, y la verdad que un broche de oro a una semana que la verdad que tenemos muchas ganas de seguir liándola, y siempre con el apoyo de Uniper. Sabes que tenemos mucho que nos van a aguantar toda la semana, que eso ya es la leche. Exacto. Entonces, nada, si os apetece acompañarnos a lo largo de la semana, nos podéis encontrar todos los días a partir de las 7, menos un día que me parece que empezamos a las 7:30. Vamos a colgar toda la información en nuestros perfiles en redes sociales. Aprovechamos para deciros que si queréis estar al día de todo lo que vamos colgando, pues podéis seguirnos. Tenemos perfil tanto en Twitter como en LinkedIn, como en Instagram, por supuesto en Twitch y en YouTube. Cuando no podéis verlos en directo, pues podéis ver todos los vídeos en diferido, que también los vamos colgando en YouTube. Y por mi parte, nada más, David. Yo creo que ya les hemos contado la noticia, ya les hemos dicho... Y la verdad, ahora la subiremos a Instagram, la subiremos a todas las redes, y la verdad que con muchas ganas de que empiece el lunes y empiece el espectáculo que va a ser muy interesante y va a ayudar a mucha gente, lo tengo claro. Por cierto, antes de que se me olvide, también os podéis suscribir al canal de Twitch si tenéis cuenta de Amazon Prime, que esto es algo que yo he descubierto el otro día. No os lo había dicho hasta ahora porque yo no lo había descubierto. Y hablándolo con Esteban de Univer, he dicho, sí, es que claro, es que Twitch lo compró Amazon, entonces también os podéis suscribir si tenéis una cuenta de Amazon Prime. Jeff Bezos, si nos estás viendo ya lo sabes, suscríbete con nosotros. Algo así. Bueno, pues yo creo que nos vemos el lunes. Sí, total, nos vamos a ver otra vez de aquí a nada. Nos vemos para hablar el lunes con Maite Baño. Con muchas ganas. Despídete tú. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los que nos habéis estado viendo. Cualquier duda, cualquier cuestión que os haya quedado con respecto al tema de las competencias, habilidades blandas, soft skills, como las queráis llamar, me parece que sí las mencionamos en inglés quedan como más bonitas, pero toda la vida las hemos llamado competencias. Bueno, pues ya sabéis, podéis contactarnos a través de nuestros perfiles en redes sociales. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Os espero el lunes. El lunes os queremos ahí a todos, que va a ser una semana, después de Ibai Llanos va a ser la semana nuestra, o sea que preparaos para la que viene, colegas. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias a todos, familia, gracias por seguirnos en nuestros directos. Nos vemos la semana que viene en la Semana de la Creatividad. Hasta luego. Hasta luego. What's good, they never gon' act the same. Shut up, something ain't right when I do the math, cause the numbers don't explain. Hold up, never met you, so you're not my friend. I'm with the day ones, they stayed. Come up, can't see me, I'm moving different. Best foot forward, never slipping. Challenge me, that's a bad decision. No bullshit, that's Scottie Pippen. Kill shot and I'm never missing. They calling me and I never
ain't your place, get out my way unless you be heaven wishing. I ain't here to make no friends, no buddy, it's all business. Counting money and counting woman, it's a lifestyle of the young riches. Comma in a bank account, it's a phone number with new digits. You pussy ain't your manager, I counted up and that's 2 bitches. I've been going crazy lately, I've been feeling reckless. And I know that people talking about me, they be jealous. Put that money where your mouth is, we ain't get the message. All these rappers lacking, they be looking like some extras. Everybody talk but never got shit to say. What up? When I come through and see what's good, they never gon' act the same. Shut up, something ain't right when I do the math, cause the numbers don't explain. Hold up, never met you, so you're not my friend. I'm with the day ones, they stayed. Come up, Bass ballin' at Triple B, I'm always reppin' at UNC. Making more than my teachers make, so they can't never say shit to me. Wildin' out like Nick Cannon, they can't stand it, I'm outstanding. I'm taking everything I wanna take, but they can't never take control of me.